El título de esta hora es Digan fuerte y débil soy. Mas sin embargo, déjame expresar lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creyente tiene un beneficio, tiene una oportunidad. Cuando vienes a Cristo, eres injertado al cuerpo de Cristo. Cuando has aceptado que eres pecador y el Señor te ha liberado, te ha salvado con su sangre. Y una de las primeras cosas que viene a tu corazón precisamente es un sentir. Y ese sentir es algo que se desarrolla conforme a lo que va pasando en el tiempo en tu vida cristiana. Pero ciertamente hay en tu corazón algo, porque cuando vienes al Señor todas las cosas aquí son hechas nuevas. Pero la cosa no comienza ahí, sino que comienza ya cuando Dios te da el sentir. Y me explico, todas las cosas son hechas nuevas. Sí, tienes el sentir ahí. Entonces, ¿cuál es este sentir que tienes desde que eres cristiano? O desde que conoces a Cristo, o desde que tienes este encuentro con Dios, o desde que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuál es este sentir que en ese momento Dios pone en tu corazón? ¿Cómo yo puedo asimilar estas cosas según la Escritura? Y es que la Biblia dice que hay un hombre que tiene estas características y me lo puede expresar y me lo puede mostrar acerca de la Escritura. Y dice Filipenses 2 al 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta Escritura me muestra dos elementos los cuales quiero resaltar. Estos dos elementos quiero comenzar con la forma de Dios. Vamos a ver a Jesús en este tiempo, el cual no tiene carne, sino que es verbo. Y la Biblia dice tener en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero dice la Biblia, esto no comienza cuando Cristo Jesús fue Jesús y estuvo aquí en la tierra. Mas sin embargo, cuando dice que siendo en forma de Dios, y esta forma de Dios según el lenguaje original significa los atributos esenciales como se muestran en la forma. Pero esta forma es antes de que Él tenga carne, es decir, cuando Él es verbo. Significa que Jesús tuvo un sentir, no cuando tú fuiste creado, no cuando tu alma fue creada, no cuando el mundo fue creado. En la eternidad, Jesús tuvo un sentir en su sustancia misma, en su poder. ¿Y qué dice la Biblia? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y según el lenguaje original significa tomar por la fuerza o algo que se codicia ávidamente. Es decir, Jesús en su forma misma y en su sustancia no se codició a sí mismo de forma sobrenatural. No pensó en sí mismo de manera ávidamente, teniendo todas las características y atributos en sí mismo. No estimó. Aleluya. Veo que en el principio Jesús tuvo un sentir, mucho antes de que se creara el planeta, mucho antes de que se crearan las galaxias. Tuvo un sentir en su corazón. Y Él no se aferró a sí mismo. Oh, aleluya. Pero hay otro personaje bíblico que aquí también hace un paralelismo con Él. Él sí tenía en consideración quién era. Él sí tenía en consideración lo que podía hacer o lo que quería. Él sí quería el lugar alto. Él sí quería lugares arriba. Y dice Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, llevaré mi trono y en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré, seré semejante al Altísimo. Oh, este era Satanás, el enemigo. Mientras Jesús no estimaba a sí mismo, teniendo todos los atributos de su sustancia, y no se aferraba ni codiciaba en sí mismo su ser. Había uno que sí codiciaba el lugar alto, había uno que sí tenía deseos del lugar arriba, había uno que sí quería la posición y la postura. Y eso me enseña algo. Había un principio, el ser humilde y el ser. Y cuando la Biblia me dice, tengan vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, me está hablando de un Jesús, no que creó el cielo y la tierra, no que creó tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Está hablando de el verbo de Dios,
antes de la creación, tuvo un sentir que no se codiciaba a sí mismo, sino que se despojó. Hoy en día hay gente que codicia lo que quiere ser, y hasta que lo obtiene, codicia las cosas que comienzan a tener. Pero el diseño original no es así. El diseño original es que Jesús se negaba a sí mismo a pesar de que tenía los atributos y el poder, y no codiciaba lo que podía ser siendo que Él es. Pero hoy en día el mundo está diseñado de una forma que te quiere hacer creer que para hacer algo tienes que sobresalir, que para ser alguien tienes que pisotear a alguien para seguir subiendo. Ese es el diseño del enemigo. Eso era lo que Satanás quiso hacer al principio. Pero el Señor me revela algo diferente. Tú no tienes que hacerlo para ser alguien. Jesús siéndolo no se codició. El sistema del mundo está creado para que tú pienses que si hay oportunidad, tienes que cogerla con toda codicia. O sin embargo, en el cielo, Jesús se negó a sí mismo, antes sabiendo a alguien que codiciaba su postura. Veo el corazón de Jesús, porque muchos pensamos en la cruz y eso es maravilloso, pero mira desde cuándo Jesús comienza a pagar un precio. No estabas tú creado y ya Jesús estaba negándose a sí mismo. Tú no estabas en formación y ya Jesús te tenía en sentir en el corazón. Habiendo una guerra en el cielo, donde alguien quiso el trono, estaba aquel que estaba negándose a sí mismo. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por ti. Ahí estaba Él, pagando el precio de pasión y amor por ti. Veo la pasión de Dios manifestada en este amor de manera visible aquí. Esto es lo que voy aprendiendo de mi Señor Jesús. Es lo que dice Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí hay dos características que también quiero resaltar en este punto. Y es que despojarse habla de humillarse a sí mismo a una condición inferior en el lenguaje original, descendiendo a una posición inferior, humillarse. Mira qué cosa. El mundo te enseña que para llegar a alcanzar algo, tienes que tener algo mejor, que para poder tener mejores oportunidades tienes que escalar más alto, y para eso es humanamente correcto. Pero espiritualmente, ¿cuánto cuesta el alma? Ni tú ni yo sabemos la respuesta, pero si me dejo llevar por las escrituras, Jesús estaba al lado de dos malhechores, y en el último momento, cuando tenía sed, dolor en todo su cuerpo, y sabía que le quedaba poco, y lo sabía por conocimiento y también por dolor, Él no juzgó al malhechor último que se arrepintió, sino que usó toda su última fuerza que le quedaba por salvar a aquel. ¿Cuánto cuesta un alma? Solo Jesús conoce el precio. Pero mira lo que hizo Jesús. Aleluya. El mundo no estaba creado, las galaxias no estaban creadas, y ya estaba Jesús en los cielos, despojándose a sí mismo, humillándose a una condición inferior, porque Él sabía que para poder ganarte tenía que descenderse, tenía que humillarse, tenía que, aleluya. Tú dices, tengo que tener algo para poder ganar algo, tengo que hacer algo para poder ganar algo mejor. Jesús dijo, tengo que perderlo todo para poder ganarte a ti.
cuánto cuesta tu alma? Solo Cristo lo sabe. Dice la Biblia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero siervos tienen en el lenguaje original esa descripción que significa teniendo las características de un esclavo. Jesús en todo su poder y señorío, siendo verbo, decide una sola cosa, porque tiene un sentir, y decide no aferrarse a sí mismo, no codiciar lo que él era, lo que él tenía o podía ser, pero por tercera ocasión dice que se despoja tomando una humillación aún mayor, y tras que se despoja, lo único que atrapa es una condición de esclavo. Recuerda que él no tenía que hacerlo, pero él tuvo el sentir. Eso fue una pasión, eso fue un amor, eso fue una entrega. No en la cruz, sino antes de la creación misma, ya se estaba entregando. Aleluya. Y él se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo. Dador de vida, esclavo. Dador de vida, esclavo. El verbo de Dios, esclavo. Y quiero que tengas en mente esto rápidamente. Imagínate a Jesús caminar, ya estando en carne aquí en la tierra, y hay mucha gente rodeándolo. Tal vez que lo conoce, tal vez que no lo conoce, tal vez que tenga revelación de él, tal vez que no tenga revelación de él, tal vez algunos sepan quién es, tal vez algunos no sepan quién es. Pero ahí estaba Jesús, imagínate en tu mente Jesús caminando y mucha humanidad rodeándolo. Y nos enfocamos en la cruz maravillosa, pero no reconocemos, y a veces se nos pasa por desapercibido saber que el verbo ahora es esclavo en un cuerpo, y no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor a ti. Su pasión y entrega fue tal que él caminando, se había despojado de tanto. Este es el diseño del sentir que debe de tener la iglesia. Gano más cuando me despojo y me humillo, que cuando quiero ser el más alto y el más grande. El mundo dice, tienes que llenarte de alegría. Dios te dice, despójate de ti mismo. El mundo te dice, tienes que llenarte de gozo. Pero dice la Biblia, en el mundo vas a encontrar paz, pero no como yo te la doy. El mundo te dice, tienes que ser como este artista, tienes que ser como este hombre, tienes que ser como el otro. Dios te dice, aleluya, como dice la Escritura, dígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira qué cosa. Se humilló hasta hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ese término significa someterse, obedecer a aquel que oye atentamente. Mira qué cosa. Estaba el verbo del principio, la palabra, pero ahora está Jesús en cuerpo, humillado y obediente. La palabra al principio, pero ahora está, aleluya, en un cuerpo como esclavo y obediente. Cuánto Jesús te amó. Y en este paralelismo, por así decirlo de alguna forma u otra, aún no se había acercado al jardín, aún no había sido crucificado. Y ahora podemos ver todas estas características, y aún las que faltan, pero por lo menos estas principales características que me enseñan la pasión de un Dios vivo, la pasión de un Dios de amor, la pasión de un Dios que decidió, antes de haberte creado, entregarse por ti, negándose a sí mismo. Aleluya. Someter a aquel que oye atentamente. Dice la Biblia en San Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, oiga. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Dice la Biblia
2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo puedo entender estas cosas? El Señor me enseña que puedo ser obediente. Hoy en día hay gente que no quiere obedecer, no quiere escuchar, no quiere estar atento. ¿Por qué? Es difícil en esta etapa contemporánea de nuestra vida de hacer caso a lo que Dios quiere decir. Que si le pregunto a Dios mismo, ¿cuán difícil se te hizo para ti obedecer? La eternidad a venir a padecer. ¿Cuán difícil se te hizo hacer caso? Porque el lenguaje original me dice sumiso. Por hoy en día, cuando Dios nos habla de obediencia, la obediencia nuestra está condicionada a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros esperamos, a la perspectiva de lo que yo entiendo de que tiene que pasar, porque yo creo que Dios me prometió, porque eso fue lo que yo sentí. Un sentir que no va en la profundidad que dice la Escritura, tener en nosotros gente sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir que está contaminado por lo que puedo ver erróneamente, lo que puedo escuchar, que no sea puramente. ¿Por qué se nos hace difícil obedecer? Porque no estamos en la profundidad del sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y porque nuestra obediencia en ocasiones está condicionada a lo que yo quiero, a lo que yo espero. Y el Señor me enseñó que desde el principio no se trata de querer ni esperar, se trata de despojarse. Mira que dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero cuando consulte con el lenguaje original, ¿qué es lo que significa sentir? Y sentir significa ejercitar la mente, estar mentalmente dispuesto a entender la misma dirección. Cuando la Biblia dice tengan este sentir que hubo también en Cristo Jesús, realmente quiere decir tengan este ejercicio mental que hubo en Cristo. Ejercita tu mente como Jesús lo hizo. Tienes que estar dispuesto como Jesús estuvo dispuesto. Tienes que tener la dirección que Jesús tuvo. Por eso es el camino primogénito de toda la creación. La Biblia me enseña que tengo que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en realidad lo que me está diciendo es tienes que ejercitar tu mente. Aleluya. Y me pregunto yo, ¿cómo ejercitó su mente Jesús cuando iba creciendo? Dice la Biblia, crecía en estatura y sabiduría. ¿Cómo ejercitó Jesús su mente cuando ya empezó su ministerio? Estuvo 40 días en el desierto. ¿Cómo ejercitó su mente Jesús delante de tantas personas que Él bendijo y personas que querían hacerle daño? ¿Cómo ejercitó su mente Jesús en aquel, aleluya, lugar donde quiso una sola cosa y decía, Padre, si es de tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y en ese momento decidió y puso sello final a todo lo que tenía que hacer. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de tus trasquiladores, cayó enmudeció, no abrió su boca. Aleluya. Y ahí estaba en la cruz. Padre, consumado es. Hecho está. ¿Qué está hecho? ¿Lo que decidió en el jardín? No. Consumado es lo que se decidió desde la eternidad. Cuando siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la mentalidad que el Señor quiere que nosotros tengamos, un ejercicio mental que me haga conocer la voluntad de Dios, que va por encima de la mía,
Quiero concluir con esto, y dice la Biblia, sino que la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que él hace prosperará. Jesús entrenó su mente desde la eternidad hasta que dijo: consumado es, consumado, terminó, aquí está, llegó, porque el amor lo manifesté desde la eternidad cuando no me veían, y ahora cuando me vieron no entendían, pero cuando ya resucité, ahora sí puedo salvarlo. ¿Para qué? Para darte, aleluya, corrientes de agua, para que tú tengas fruto, para que tu hoja no caiga, para que todo lo que tú haces prospere. Oh, veo un amor manifestado en tanta pasión, de esta forma, la cual me dice Romano: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Aleluya. Y el Señor me enseña que no tengo que conformarme a lo que puedo ver mis ojos hoy, mañana. Dice la Biblia que tengo que renovar los pensamientos de mi mente. Dice la Biblia que para que yo pueda comprender, hay gente que hoy en día no entiende y no comprende porque no se renueva, se queda enfrascado en lo que aprendió en el ayer y cree que eso es lo correcto. Y no entiende por qué el caminar en el Evangelio es tan duro, porque no renuevan sus pensamientos a este siglo, porque se conforman el siglo pasado, se conforman en este siglo, pero no renuevan su mente a los cielos y ven lo nuevo que Dios quiere hacer hoy. Dice la Biblia en Josué 1:8: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo puedo ejercitar mi mente? ¿Cómo puedo ejercitar mi mente? No que se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, meditando en el Señor, meditando en su ley. Dice la Biblia en Filipenses 4:8: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Nuestra predisposición a tener malos pensamientos, adelantarnos a lo que tal vez puede ser en el mañana, alguna situación, cosa, nos estropea lo que Dios quiere construir hoy. Y Dios quiere darte lo mejor, lo bueno, lo abundante. Pero una mente que se enfrasca en la tristeza, en la maldad, en la deshonestidad, en las circunstancias y el afán, no puede disfrutar lo que Dios le ha dado como capacidad. Y tiene la capacidad para pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y algo es digno de alabanza, y tienes la capacidad para tener todas estas cosas en ti, hay que hacerlo funcionar, hay que comenzar a bregar y a trabajar con esto. Recuerda lo que dice la Escritura en 1 Corintios 2:15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El tener una mente de Cristo significa el tener los principios de este sentir, tener en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No te aferres a lo que eres, a lo que piensas que puedes hacer o puedes adquirir. Despójate de ti mismo, despójate. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente a la muerte de cruz a este hombre. Su nombre es Jesús. Nos dio el diseño para nosotros poder vivir a través de